Seguramente ya has visto el logotipo de Nike en gimnasios, escuelas, estadios y en las calles de todo el mundo. Esa línea simple y curvada se convirtió en uno de los símbolos más poderosos e influyentes de la cultura global. Pero lo que quizás no sepas es que detrás de ese ícono universal existe una historia poco probable. Y no comenzó en oficinas lujosas, sino en la mente de un joven que, perdido en sus caminos, vendía zapatillas desde el maletero de su coche, convencido de que podía desafiar a gigantes como Adidas y Puma. El recorrido de Phil Knight estuvo marcado por riesgos casi fatales, traiciones inesperadas y batallas millonarias contra antiguos socios e incluso contra el propio gobierno de los Estados Unidos. Lo que parecía un negocio destinado al fracaso terminó convirtiéndose en una de las marcas más poderosas de la historia moderna. Esta es la historia de cómo un sueño improbable se transformó en un imperio deportivo capaz de conquistar el mundo. Phil Knight creció como tantos jóvenes norteamericanos de la posguerra, sin tener claridad sobre qué camino seguir en la vida. Estudió periodismo en la Universidad de Oregón, pero no encontró en ese diploma la certeza de un futuro profesional. Lo que realmente lo movía era correr. Desde muy joven se apasionó por la pista, experimentando el dolor físico, el esfuerzo y la sensación de libertad que solo conocen los corredores. Fue en ese ambiente donde conoció a Bill Bowerman, el entrenador de atletismo de la universidad. Bowerman era un hombre obsesionado con la idea de que las zapatillas no eran simples accesorios, sino herramientas capaces de transformar a un atleta común en un campeón. Le gustaba cortar, pegar y rediseñar calzado, siempre en busca de mayor ligereza y velocidad. Esa mentalidad experimental marcó profundamente al joven Knight, que nunca volvió a mirar un par de zapatillas de la misma manera. Sin embargo, a pesar de su pasión por el deporte, Phil decidió continuar con los estudios. A comienzos de la década de 1960, ingresó en una maestría en administración en la Universidad de Stanford. Fue allí, en 1962, donde una idea comenzó a tomar forma en su mente. Inspirado por el ascenso de las cámaras japonesas como Nikon y Canon, que habían conquistado espacio frente a las tradicionales marcas alemanas, se preguntó si lo mismo no podría suceder en el mercado del calzado deportivo, un mercado que, hasta entonces, estaba dominado por los gigantes alemanes Adidas y Puma. Decidido a poner a prueba esa hipótesis, viajó a Japón, donde conoció a Onitsuka Tiger, una marca local que fabricaba zapatillas con un equilibrio impresionante entre calidad y precio. Convencido de haber encontrado una oportunidad única, se presentó como representante de una gran empresa que en realidad aún no existía. Así nació Blue Ribbon Sports, que no era más que una fachada improvisada destinada a servir de puente entre la fábrica japonesa y el mercado estadounidense. Cuando regresó a Estados Unidos, Phil encontró apoyo inmediato en Bowerman. El entrenador no solo creyó en la idea, sino que también decidió invertir en igualdad de condiciones. Cada uno aportó $500, una suma modesta pero suficiente para importar los primeros 300 pares de zapatillas Tiger. De ese modo nació una sociedad que unía dos fuerzas complementarias. Por un lado, la visión emprendedora y audaz de Phil Knight y por el otro, la obsesión técnica y la credibilidad deportiva de Bowerman. El comienzo, sin embargo, no tuvo glamour. Los pares de zapatillas se guardaban en el sótano de la familia Knight y se vendían en competencias universitarias, muchas veces directamente desde el maletero del coche. Pero aunque fuera un inicio humilde, ese contacto cercano con los corredores les permitió entender las verdaderas necesidades de los atletas y ajustar los modelos a las expectativas del público. Así, lo que parecía solo una apuesta arriesgada de un joven sin rumbo empezó a transformarse en una trayectoria marcada por disciplina, persistencia y visión. Blue Ribbon Sports no era todavía una gran empresa, pero simbolizaba algo más grande. Representaba la unión de dos hombres convencidos de que el futuro del deporte podía reescribirse a partir de un simple calzado. Una idea hecha de improvisación, pequeños ahorros y entusiasmo juvenil que en poco tiempo sería la base de uno de los mayores imperios deportivos de la historia. Las primeras ventas de Blue Ribbon Sports demostraron que había algo prometedor en la idea audaz de Phil Knight. En los estacionamientos de estadios y en las competencias universitarias, abría el maletero de su coche y convertía ese espacio reducido en una vitrina improvisada. Allí, corredores curiosos podían probar zapatillas distintas,
a los tradicionales modelos europeos. Y con cada par vendido no se creaba solamente un cliente, se formaba también una comunidad. Una sensación de descubrimiento envolvía a quienes compraban, como si todos participaran de algo nuevo que apenas comenzaba. El crecimiento no fue inmediato, pero sí constante. Año tras año las ventas aumentaban, y en 1966, apenas 4 años después del primer contacto con Onitsuka, Blue Ribbon Sports dio un paso decisivo. Abrió su primera tienda física en California. Ese momento representaba mucho más que una dirección comercial. Representaba la transición de una idea casera a un negocio real, con vitrina propia, con identidad y sobre todo con la ambición de crecer. En ese mismo periodo apareció un nuevo personaje, Jeff Johnson, el primer empleado oficial de la empresa. No era simplemente un vendedor, era un apasionado. Johnson trabajaba sin descanso vendiendo zapatillas, escribiendo cartas personales a los clientes, recordando cumpleaños, creando vínculos que iban mucho más allá de una transacción comercial. En una época en que el marketing era frío e impersonal, él ofrecía cercanía y esa cercanía se convertía en lealtad. Muchos de los que compraron con él regresaron una y otra vez porque sentían que no trataban con una empresa, sino con una familia. Mientras tanto, Bill Bowerman seguía incansable en su misión. En su taller improvisado desmontaba zapatillas con tijeras y pegamento, probaba nuevos materiales, alteraba suelas, siempre buscando más ligereza, más resistencia, más agarre, y su obsesión por la mejora constante no se quedaba en los prototipos. También escribió un libro que ayudó a popularizar el running en Estados Unidos, transformando aquel deporte antes reservado a competiciones en una práctica de ocio y salud. Y cuanto más gente corría, más natural resultaba el interés por las zapatillas que Blue Ribbon ofrecía. El gran salto llegó en 1969, el año en que nació el modelo Cortez. Ligero, cómodo y duradero, se convirtió rápidamente en un fenómeno. El Cortez no solo conquistó a corredores profesionales, sino que cruzó las fronteras de las pistas y llegó a las calles, convirtiéndose también en un objeto de moda. Personas comunes que nunca habían participado en una carrera lo usaban porque era bonito, cómodo y representaba modernidad. Fue entonces cuando Blue Ribbon dejó de ser solo una distribuidora para empezar a ser reconocida como una marca en ascenso. Pero justamente cuando parecía que el camino estaba allanado, apareció la primera gran batalla. Onitsuka, la fabricante japonesa que proveía las zapatillas, comenzó a notar que Blue Ribbon crecía más de lo esperado. Y en silencio elaboró planes para sacar a Phil Knight del negocio. Documentos internos revelaron que la compañía quería romper la alianza y entregar la distribución a otro representante, dejando a Knight de lado. Cuando descubrió la traición, Phil se vio frente a una decisión que definiría su futuro. Onitsuka ofreció comprar el 51% de Blue Ribbon Sports. En teoría sería seguridad, pero también significaría el fin de su independencia. Si aceptaba, perdería el control del sueño que apenas empezaba a tomar forma. Phil Knight rechazó la oferta y al hacerlo rompió definitivamente con Onitsuka. Fue un gesto arriesgado porque significaba perder la fuente de suministro que sostenía el negocio, pero también fue un gesto necesario, porque en esa ruptura Blue Ribbon dejó de ser dependiente y se vio obligada a reinventarse. Cuando Phil Knight rompió con Onitsuka, Blue Ribbon Sports enfrentó el momento más delicado de su corta historia. Sin el suministro proveniente de Japón, la empresa corría el riesgo real de desaparecer. Pero fue justamente en ese instante de incertidumbre cuando nació una nueva identidad. En 1971 apareció la marca Nike, bautizada en honor a la diosa griega de la victoria, un símbolo perfecto para una compañía que deseaba superar las adversidades y conquistar el mundo del deporte. El logotipo, hoy uno de los más reconocidos del planeta, tuvo un origen modesto. Fue creado por Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico que recibió apenas $35 por su trabajo. La forma simple y fluida, inspirada en las alas de la diosa, transmitía movimiento y velocidad. En aquel momento, ni Knight ni sus socios estaban completamente convencidos de la fuerza de ese trazo, pero lo aceptaron por necesidad. Irónicamente,
el swoosh terminaría transformándose en un ícono de valor incalculable, estampado en millones de productos y reconocido en los 4 rincones del mundo. Con el nuevo nombre, la empresa entró en una fase arriesgada. Ahora, sin depender de Onitsuka, debía desarrollar modelos propios y encontrar fábricas dispuestas a producirlos. Ese proceso exigió creatividad, persistencia y también coraje para enfrentar costos elevados. Aún así, los primeros pares con la marca Nike llegaron al mercado marcando el inicio de una trayectoria independiente. Sin embargo, la separación con los japoneses no fue pacífica. Onitsuka presentó una demanda judicial acusando a su antigua socia de incumplimiento de contrato. Para la joven Nike, aquel litigio parecía una amenaza seria, capaz de sofocar la empresa en sus primeros pasos. Tras intensas negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que permitió a la marca estadounidense seguir adelante sin mayores ataduras. Pero los desafíos no terminaron allí. Competidores norteamericanos incómodos con el crecimiento de la joven marca presionaron al gobierno. Y con base en una ley proteccionista de la época, Nike recibió una factura aduanera de $25 millones en impuestos de importación. Para una empresa todavía pequeña, esa cifra parecía una sentencia de muerte. Siguieron 3 años de duras batallas legales. Abogados, socios y aliados lucharon junto a Nike para reducir la deuda y garantizar su supervivencia. Finalmente se alcanzó un acuerdo que fijaba el pago en $9 millones. Aún era un peso enorme, pero suficiente para mantener a la compañía con vida. Esa experiencia dejó una lección clara. No bastaba con tener buenas ideas y buenos productos. También era necesario resistir las presiones políticas, económicas y jurídicas que ponían a prueba la fortaleza del proyecto. La verdadera transformación llegó en 1980, cuando Nike salió a bolsa. El lanzamiento de las acciones atrajo a inversores confiados en la fuerza y el potencial de la marca, aportando recursos que solucionaron los problemas financieros acumulados en los años difíciles. Ese paso no solo salvó a la compañía, sino que también la colocó en una posición sólida para competir a escala global. Lo que había comenzado como la osadía de 2 entusiastas del atletismo se convertía en ese momento en un fenómeno económico dispuesto a conquistar el mundo. Con las finanzas estabilizadas tras la apertura de capital, Nike entró en una nueva etapa marcada por la expansión internacional. Para competir en escala planetaria era necesario reducir costos y aumentar la capacidad de producción. Y fue en ese contexto que la empresa trasladó parte significativa de su fabricación a China, aprovechando la mano de obra más barata y la infraestructura industrial que comenzaba a crecer rápidamente en el país asiático. Esa decisión permitió ampliar márgenes de beneficio y hacer posible la creación de líneas más diversificadas. Al mismo tiempo, Nike expandió su portafolio más allá del calzado, lanzando colecciones de ropa deportiva que, poco a poco, se volverían indispensables tanto para atletas de élite como para consumidores comunes en busca de estilo y comodidad. Pero si la producción internacional abrió caminos, tal vez el mayor diferencial de Nike en esta etapa fue su estrategia de marketing. Desde temprano, Phil Knight comprendió que no bastaba con vender zapatillas, había que vender inspiración. Y para ello, la marca encontró en atletas emergentes la personificación de esa filosofía. En 1984, Nike firmó contrato con un joven jugador de baloncesto que recién comenzaba su carrera, pero que pronto se convertiría en leyenda. Su nombre, Michael Jordan. El resultado fue el lanzamiento de la línea Air Jordan, que rápidamente se transformó en un fenómeno cultural. Más que un calzado, los Air Jordan simbolizaban rebeldía, talento e identidad. Iban más allá del deporte y creaban una legión de seguidores dispuestos a acompañar a la marca donde quiera que fuera. El éxito en el baloncesto fue apenas el inicio. En los años siguientes, Nike invirtió en patrocinios de atletas que se convirtieron en íconos de sus generaciones. Tiger Woods en el golf, Ronaldo en el fútbol y LeBron James en el baloncesto ampliaron aún más la imagen de la empresa como sinónimo de excelencia y triunfo. Cada campaña publicitaria no solo vendía productos, sino que proyectaba un estilo de vida aspiracional. El swoosh, que había nacido modesto, dejó de ser un simple logotipo y pasó a representar la idea de superación personal. Y con cada año,
Nike dejaba de ser promesa para convertirse en potencia. Los contratos millonarios, la presencia en las canchas y el carisma de los atletas patrocinados creaban un movimiento difícil de contener. Y en 1986, ese movimiento se convirtió en conquista. Nike superó a Converse y alcanzó el puesto de la marca deportiva más grande de Estados Unidos. Ese logro consolidó su liderazgo en el mercado interno y abrió espacio para un proceso de internacionalización más agresivo. Poco a poco, tiendas y centros de distribución comenzaron a expandirse por el mundo, llevando el nombre de Nike a países donde hasta entonces era prácticamente desconocida. Y a lo largo de las décadas siguientes, la compañía demostró estar dispuesta a asumir riesgos en su comunicación para hacerse aún más grande. Una de las campañas más emblemáticas ocurrió en 2018, cuando Nike decidió apoyar a Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano, conocido por protestar contra la injusticia racial arrodillándose durante el himno nacional. La decisión generó duras críticas, boicots e incluso la quema pública de productos. Sin embargo, también atrajo la atención mundial y reforzó la posición de Nike como una marca dispuesta a defender causas sociales. El resultado financiero sorprendió. A pesar de la crisis inicial, las ventas aumentaron y el valor de mercado de la compañía creció de manera significativa. Esa audacia publicitaria, sumada a la inversión en atletas de renombre, consolidó a Nike no solo como proveedora de artículos deportivos, sino como una fuerza cultural. Había dejado de ser simplemente una fabricante de zapatillas para convertirse en un símbolo global de identidad, desafío y victoria. Las victorias de Nike en el mercado global no impidieron que la empresa enfrentara crisis profundas. El primer gran golpe ocurrió en 1991, cuando surgieron denuncias de que fábricas subcontratadas en Asia utilizaban mano de obra infantil en sus líneas de producción. Las imágenes y testimonios recorrieron el mundo y despertaron indignación. Por primera vez, el público comenzó a preguntarse si el símbolo de la victoria, estampado en las zapatillas más deseadas, no escondía también un costo humano doloroso. La polémica no se detuvo allí. Se intensificó durante la década siguiente y alcanzó un nuevo nivel en el año 2001, cuando un documental de la BBC presentó pruebas sobre las condiciones precarias en fábricas vinculadas a Nike, especialmente en Indonesia, Vietnam y Camboya. El programa mostró jornadas extenuantes, salarios miserables y denuncias de acoso laboral. La repercusión fue inmediata. Las acciones de la compañía cayeron un 15%, mientras estudiantes en universidades de Estados Unidos y Europa organizaban protestas exigiendo que la marca asumiera la responsabilidad sobre su cadena de suministro. Manifestaciones frente a tiendas y campañas de boicot marcaron ese periodo turbulento. Ante la presión creciente, Nike anunció un paquete de medidas para contener la crisis, creó un código de conducta para proveedores, comenzó a publicar informes de auditoría y prometió mayor transparencia en sus prácticas de producción. Algunas fábricas fueron revaluadas y se implementaron programas de responsabilidad social. La compañía incluso invitó a organizaciones independientes a supervisar parte del proceso. Sin embargo, los críticos señalaron que los cambios eran lentos e insuficientes frente a la magnitud del problema, y la polémica regresaría con fuerza 2 décadas después. En el año 2021, nuevas denuncias revelaron que algunas fábricas subcontratadas seguían manteniendo prácticas abusivas. La respuesta de Nike fue similar a la de años anteriores. Declaró que no tenía control directo sobre la producción, ya que la mayor parte estaba en manos de proveedores independientes. Esa justificación, sin embargo, no convenció a todos. Para muchos analistas, Nike continuaba beneficiándose de un sistema global que explotaba a trabajadores vulnerables, mientras cultivaba una imagen de modernidad e innovación ante los consumidores. A pesar de los escándalos, Nike demostró una impresionante capacidad de recuperación gracias a la fuerza de su marketing. A lo largo de su historia construyó campañas audaces, a menudo polémicas, que convertían las crisis en oportunidades. En 1988 lanzó el lema Just Do It, que se transformó en uno de los más memorables de la publicidad moderna. En 1995 promovió campañas que destacaban la inclusión de mujeres y minorías en el deporte, generando debates sobre igualdad. Esa estrategia de asociar la marca a temas sociales sería utilizada con frecuencia en las décadas siguientes.
El ejemplo más emblemático de esta postura llegó en el año 2018. Ese año, Nike lanzó una campaña protagonizada por Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano conocido por protestar contra la injusticia racial arrodillándose durante el himno nacional. Al apoyarlo, la compañía asumió un riesgo calculado. La reacción inicial fue explosiva. Las acciones cayeron a un 2,5% en un solo día y grupos de consumidores organizaron boicots, llegando incluso a quemar productos en señal de protesta. Pero el resultado a largo plazo sorprendió hasta a los críticos más severos. Las ventas aumentaron un 31% en las semanas siguientes y el valor de mercado de la empresa alcanzó nuevos récords. Más que una jugada publicitaria, aquella campaña consolidó a Nike como participante activa en debates sociales. El mensaje era claro: apoyar causas polémicas podía generar pérdidas inmediatas, pero fortalecía el vínculo con un público joven y comprometido. Y no fue un caso aislado. Desde los años 80, Nike construyó su identidad arriesgándose en campañas de alto impacto. Cada polémica parecía formar parte de una estrategia calculada para mantener a la marca en el centro de la atención. Y de hecho, esa audacia le permitió sobrevivir a crisis de imagen, manteniéndose siempre relevante. Así, aún marcada por denuncias y críticas, Nike se consolidó como símbolo cultural y comercial. Su trayectoria revela el gran paradoxo de una empresa capaz de inspirar a millones con mensajes de superación, pero también blanco de acusaciones severas sobre explotación y desigualdad. Entre errores y reinvenciones, construyó un legado que trasciende los límites del deporte, transformándose en ícono global de la perseverancia, la innovación y, al mismo tiempo, de las contradicciones del mundo moderno.